Hacia la sanidad de las heridas del corazón. Segunda parte. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. San Juan capítulo 10, versículo 10 en su segunda parte dice: Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Continuamos con nuestro estudio en relación con las heridas, y decíamos que Dios desea la sanidad interior de sus hijos. A lo largo de mi ministerio pastoral, me he dado cuenta que muchos hermanos creen que aceptando a Cristo y llegando al templo, su vida cambiará automáticamente o de forma mágica. Sin embargo, no han experimentado esa vida abundante que Jesucristo ofrece. ¿Por qué? Porque no han sanado las heridas de su corazón. Hay enfermedad en su interior. Para tener sanidad, hay dos prerequisitos. Debemos decirlo con toda claridad. Primero, hay que reconocer que se está enfermo. Y segundo, desear con todo el corazón la sanidad. Mientras no haya estas condiciones, la persona se esconderá en su falsa espiritualidad, aparentando que todo está bien, pero destruyéndose a sí mismo y destruyendo a su familia y todo su alrededor, por causa de ese veneno interno. Rendir la vida a Jesucristo es el primer paso a la nueva vida, pero la persona no cambia de la noche a la mañana, pues todavía tiene formas de pensar, actitudes y hábitos de su vida antigua que debe cambiar. Entre ellos, la forma de afrontar las ofensas, pues estas son las que causan heridas en el corazón. Analicemos el proceso de la ofensa. Generalmente, cuando una persona es ofendida, lo primero que experimenta es mucho dolor. Le duele que la persona le haya insultado, humillado, despreciado, agredido verbal, física o emocionalmente. Ofensor y ofendido quedan encadenados emocionalmente por la ofensa. Ese dolor lleva al ofendido a una profunda tristeza mezclada con ira. Esa ira llega a convertirse en resentimiento, y cuando es así, la persona, desde su dolor, se pregunta por qué le sucedió eso. Mentalmente repasa en su cabeza la película de la ofensa una y otra vez. En ese momento, el resentimiento se convierte en rencor. Cuando la persona tiene rencor, el ofendido está intranquilo, nervioso, ya no puede ver de la misma manera al ofensor. Trata de evitarlo, le saca la vuelta. Si lo ve, siente un coraje interno que prefiere rehuirlo. De tanto coraje que siente, la persona puede llegar a perder el apetito y hasta tener problemas digestivos. ¿Qué es lo que está sucediendo? El corazón se está envenenando y entonces se convierte en odio. En esta fase, la ofensa y todas las emociones negativas se han apoderado de la persona y ésta ya no piensa con cordura. Un solo pensamiento invade su mente y su corazón: venganza. Dice para sí: voy a tomar venganza para que le duela hasta el alma. Debo hacerle algo tan terrible o más de lo que me hizo a mí, para que sienta lo que yo sentí. Entonces, su mente se pone a fraguar un plan para vengarse del ofensor. La venganza entonces
conduce a la violencia y esta a la muerte. La venganza puede ser de dos formas, hacia afuera y hacia adentro. Cuando se exterioriza, la violencia se puede manifestar de varias maneras: física, emocional y espiritualmente. Hablemos de la violencia física. Esto es, por ejemplo, cuando el ofendido golpea o manda golpear a su ofensor. Violencia emocional. Aquí el daño no es al cuerpo, sino a las emociones y sentimientos del ofensor. Generalmente se trata de humillar y hacer sentir de lo peor al ofensor. El chantaje en la relación íntima, por ejemplo, es un arma muy usada cuando existe conflicto entre dos esposos. En el pasado, también escuchábamos de esposas que iban al centro de trabajo del marido para hacerle una escena, para humillarlo y avergonzarlo delante de sus jefes y compañeros. Aquí estamos hablando de violencia emocional. Ahora, con las redes sociales, esta agresión se torna todavía más terrible, pues la ofendida tiene tal capacidad de alcance que literalmente todo el mundo se entera de las cosas. Y lo otro es que se torna más peligrosa porque la agresión vengativa puede ser sistemática. Los efectos son devastadores. Usted probablemente habrá visto videos en donde un esposo engañado durante una celebración de cumpleaños de la esposa le presenta allí toda una escena dejando en vergüenza y humillando a su esposa y a su familia porque ésta le fue infiel. Qué cosas tan terribles se ven ahora en las redes sociales. La violencia espiritual, hablemos de esta, es cuando se recurre a avergonzar y humillar al ofensor en su contexto religioso. Por ejemplo, entre sus amistades, líderes y pastores. Incluso se llega a utilizar la Biblia para tales fines. El chisme y hasta la calumnia es el arma preferida contra el ofensor. Pero también decíamos que existe la violencia al interior. ¿Cuál es esta? Es cuando el ofendido siente que no puede hacerle nada al ofensor, no tiene manera de exteriorizarlo. Entonces, como se dice coloquialmente, las ofensas él se las traga. Es decir, va guardando en su interior todo ese cúmulo de emociones negativas y empieza a consumirse lentamente, a tal grado que la persona puede llegar a la depresión y hasta el suicidio. Como hemos visto, la violencia conduce a la muerte, ya sea física o emocional. Hasta aquí he analizado cuál es la reacción común de las personas en la sociedad, es decir, cómo reaccionan la gente del mundo. Pero, ¿cómo deben reaccionar los cristianos? El creyente recibe la ofensa. Obviamente experimenta dolor y tristeza, pero en este punto debe confrontar el hecho con la verdad de la palabra de Dios. La pregunta que debe surgir en su mente es: ¿qué hizo mi Señor Jesucristo cuando fue ofendido, herido y lastimado? Entonces, la palabra nos lleva al Gólgota. Ahí, clavado en esa cruz, escuchamos al Señor decir: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Él ya los había perdonado y ahora dejaba todo en las manos de su Padre. Jesucristo dijo a sus discípulos: «Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestras ofensas». Marcos capítulo 11, versículo 25. También dijo: «Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes». Biblia en lenguaje sencillo. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mucha gente se pregunta: ¿cómo puedo perdonar como lo hizo Jesucristo? La respuesta es clara. Primero, necesitas rendir toda tu vida y todo tu ser a Jesucristo. Pero dirás: yo ya acepté a Cristo hace muchos años. Sí, Cristo ya es tu Salvador, pues te perdonó tus pecados. Ahora se trata de que Él gobierne tu ser. Él debe ser el Señor de tu vida. No debe haber intrusos pecaminosos en tu corazón. Ven, confiésale al Señor todo eso que hay en tu interior y pide su perdón. Clama a Él que transforme tu mente y te dé un nuevo corazón. Solo así comenzarás a experimentar tu sanidad interior. Hazlo ahora. No pierdas más el tiempo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.